Muy bien, comenzamos, ya estamos conectados. Ahora va a empezar a sumarse los participantes. Vamos a ver cómo el contador va, va aumentando. Ahora vamos a esperar entonces unos minutos y ahí hacemos la presentación. Vamos a esperar un minuto más. Bueno, a ver, un poquito más. Ahí estamos ya recibiendo saludos a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, por respeto a los que ya están. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra jornada del seminarios del OSI. Hoy estamos en un día atípico porque estamos en día martes, normalmente nosotros nos reunimos los días viernes, pero por razones de disponibilidad del invitado y de las instalaciones nos tuvimos que mudar al día de hoy. De todos modos, es un gusto para mí poder presentarles al orador de hoy y luego quien luego también recibirá las preguntas y nos dará las respuestas, de hecho súper interesantes, el doctor Horacio Jaunarena. El doctor Horacio Jaunarena tiene el honor, yo diría, ¿no? En la política, en estos 40 años de democracia que vienen, que ha sido ministro de defensa de 3 gobiernos de la democracia argentina. Esto es un gran logro. Estamos muy contentos por eso y por supuesto que ya ha tenido una trayectoria en la política argentina, sirvió durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín y luego también en el mandato del doctor de la Rúa y continuó con el doctor Duhalde. Así que ha visto la vida política y casualmente en estos días volví a releer su libro, La casa está en orden, que se los recomiendo la lectura porque en esta época el libro tiene un valor muy importante, ¿no? O sea, vale la pena releer sus recuerdos, esas experiencias que nos llegan a sorprender de ver cómo los actores políticos centrales, los políticos, los funcionarios, tomaban en serio la responsabilidad de la tarea que llevaban adelante. Realmente el libro no tiene desperdicio, se los recomiendo entonces, el del doctor Horacio Jaunarena, La casa está en orden. Así que bueno, lo que vamos a hacer esta noche, ahora el doctor Horacio Jaunarena hará su presentación. El tema son perspectivas sobre temas de defensa, su visión, tema de defensa argentina. Fabián Calle, que también nos acompaña, miembro del Observatorio de Seguridad y Defensa, y por supuesto ya lo conocen como docente y su presencia en los medios y como escribiendo sobre estos temas, va a hacer algunos comentarios y también se ha unido a nosotros Claudio Pasqualini, que también es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEBA. Así que entre todos vamos entonces ahora a escuchar la presentación. Como siempre, las preguntas y respuestas, hay un Q&A donde ustedes pueden ir escribiendo las preguntas o si no, también en el chat. ¿Sí? Bueno, sin más, los dejo ante el doctor Jaunarena. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es un gusto participar de esta jornada. Voy a comenzar haciendo un análisis en el marco dentro del cual se inscribe mi pensamiento sobre los temas que tenemos que enfrentar en defensa y luego, por supuesto, podremos conversar. En primer lugar, yo creo que la situación política y económica de nuestro país hace previsible que durante los próximos 5 años
los recursos que se pueden destinar a defensa y seguridad van a ser escasos y en el mejor de los casos, en moneda constante, solo ligeramente superiores a los actuales, debido a las exigencias de los distintos sectores que participan en la puja distributiva. En aval de esta perspectiva, tenemos el informe de la CEPAL de agosto de 2022 sobre el futuro de la región, que predice: el futuro, comillas, estará ensombrecido por la presión inflacionaria, el bajo dinamismo de la creación de empleo, la caída de la inversión y las crecientes demandas sociales. Mientras esto sucede, puede llegar a suceder también que la política se ha conformado de tal forma en la Argentina que se han generado dos fracciones prácticamente equivalentes. De esta manera, en las elecciones puede ganar cualquiera de ellas, pero si no cambiamos esta Argentina políticamente partida, incapaz de consensuar políticas que sean capaces de sacarnos de esta permanente decadencia, cualquier gobierno que surja será impotente para cambiar esta dura realidad. Las sanas medidas que pudieran intentar tendrán una oposición equivalente que va a impedir su implementación. A esta situación de enfrentamiento se suma, para tornarla más compleja todavía, las elecciones que por disposición constitucional se realizan cada 2 años. Un gobierno que asume tiene solamente un año, luego del cual se ve envuelto en una campaña para la próxima elección de medio término, que si la pierde se convertirá en un pato rengo cuyo único objetivo será lograr de la mejor manera posible llegar a la próxima elección presidencial. Pasada esta elección de medio término, tendrá un año para gobernar, pues al año siguiente se iniciará la próxima campaña presidencial. Las reformas estructurales que hacen falta quedarán para otra oportunidad. Mientras tanto, en el mundo crece la inseguridad alimentaria por la desigualdad entre las naciones, la pobreza, la violencia y los desafíos que surgen de la evolución cibernética. Esta realidad, que se caracteriza por la crisis económica y la confrontación política y la necesidad de defendernos, nos coloca frente a dos actitudes posibles. Una, exigir más fondos para el sector, aunque sabiendo que nuestro requerimiento no será atendido, y a partir de esta exigencia diseñar fuerzas armadas y de seguridad teóricamente perfectas, lo que jamás podrán ser implementadas, y la otra que es ver de qué manera podemos dar respuesta posible a la crisis, administrando del mejor modo los escasos recursos con que podremos contar, combatiendo el mal gasto, terminando con las burocracias, redundancias y superposiciones que se han ido agregando como capas geológicas a través del tiempo. Cuando la inseguridad mata a argentinos, no distingue entre oficialistas y opositores. Las riquezas que nos roban por nuestra incapacidad para cuidarlas son de todos los argentinos, sean oficialistas u opositores. El narcotráfico no distingue y sus víctimas o sus cómplices pueden ser tanto oficialistas como opositores. Descartada la idea de seguir paralizados mientras reclamamos por recursos que jamás llegarán, la necesidad nos obliga a realizar un acabado análisis de las prioridades que deberemos enfrentar para una correcta aplicación de los recursos disponibles y realizar un severo control del gasto. En este análisis de prioridades debemos comenzar por determinar cuáles son los conflictos posibles e inmediatos y en qué condiciones estamos para enfrentarlos, observando si en el plexo normativo que tenemos se corresponde con esta realidad o si ha quedado obsoleto, envuelto en un pasado que ya no existe. Una primera consideración es que en los últimos años es evidente la impotencia de las Naciones Unidas para evitar o poner fin a un conflicto internacional cuando al menos una de las potencias que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, se oponen. La guerra de
Rusia con Ucrania es un lamentable ejemplo de esta evidencia. En otro orden, no podemos ignorar que se aprecia en estos tiempos una decadencia de las democracias y la aparición de regímenes que, teniendo su origen en elecciones democráticas, luego, durante el ejercicio del poder, se van transformando en regímenes populistas autoritarios, de izquierda o de derecha, que al consolidarse avanzan contra las libertades públicas y en su objetivo de perpetuarse, basándose en un nacionalismo de utilería, alientan posiciones generadoras de conflictos con otras naciones. Nuestra región no está ajena a esta realidad. Esto nos indica que es necesario dotar a nuestro sistema de defensa de capacidad disuasoria y simultáneamente desarrollar relaciones de colaboración y confianza mutua con nuestros vecinos, tratando de generar ámbitos con el objetivo de crear una zona de seguridad libre de conflictos en esta parte del mundo. La experiencia nos demuestra que ello es posible solamente si existe decisión política y diseñamos una política exterior clara y coherente. Es imposible pensar en un sistema de defensa sólido si no existe una relación profunda con identidad de objetivos entre la política de defensa y la de relaciones exteriores. Esto en la Argentina está pendiente de construirse. En los años en que tuvimos responsabilidad en el Ministerio de Defensa, nuestro ejército volvió a hacer ejercicios en el terreno con el ejército chileno y que no se hacían desde la época de San Martín y de O'Higgins. Firmamos convenios para una metodología común para la medición del gasto en defensa y por primera vez tropas chilenas actuaron bajo mando argentino en la misión de paz en Chipre, en virtud de un acuerdo al que llegaron ambos ministerios de defensa. Esto se llama construir confianza mutua. Con decisiones políticas claras, el objetivo es posible y vale la pena intentarlo nuevamente. Lo mismo debemos hacer con Brasil. Argentina debe trabajar para construir un sistema de defensa razonable, aumentando su capacidad disuasoria aún en esta etapa de decadencia y apuntando a concretar acuerdos con nuestros vecinos. Con este objetivo podemos aportar algo que pese a nuestra decadencia hemos conservado como valioso, y es la capacidad y solvencia profesional de nuestros militares. Esto es una fortaleza de las pocas que conservamos y debemos preservar y que estamos en riesgo de perder gracias a la humillante política de remuneraciones que se sostiene y que marca una diferencia extraordinaria entre lo que percibe el personal de las fuerzas de seguridad y lo que percibe el personal de las Fuerzas Armadas. Razón por lo que estamos perdiendo gran parte del personal calificado que aún permanece en las fuerzas. En otro orden, la rapidez con que se están desarrollando nuevas tecnologías en materia de armamentos nos permite aprovechar la situación para adquirir capacidad disuasoria a menos costo, sobre todo en el ámbito de la defensa cibernética. Al mismo tiempo, debemos actuar con prudencia, aún con la escasa posibilidad de compra de equipamiento tradicional, dada la rapidez con la que muchos de estos elementos quedarán obsoletos antes de que entremos en condiciones de usarlos. Un ejemplo entre muchos de la forma en que están siendo reemplazados los tradicionales por determinadas misiones son los aviones tripulados reemplazados por los drones. La creación por ley del FONDEF puede dotar de algunos fondos para el reequipamiento, siempre que estos fondos que se generan no sean utilizados en todo o en parte, como ha ocurrido el año pasado, para cubrir gastos ordinarios de las fuerzas. Recordemos que suspendiendo los artículos que preveían los fondos para la reestructuración de las Fuerzas Armadas en la ley que se había sancionado en 1988, se disparó un tiro al corazón del proyecto y se frustró un proceso de modernización que nos hubiera colocado hoy en una situación diametralmente distinta de la que estamos viviendo. De lo expuesto hasta aquí, podemos deducir que es imprescindible un país como el nuestro
que tenga un sistema adecuado de defensa. A este objetivo irrenunciable debemos hacerlo compatible con la realidad económica que vivimos y con otras urgencias que deberemos atender. Un evento en el cual haya que utilizar a nuestras Fuerzas Armadas frente a Fuerzas Armadas de otro país en lo inmediato siempre es posible, pero no probable. Y para ello valen las consideraciones que acabamos de realizar. Pero sí, y en la actualidad hay otros focos de conflicto a los que hay que dar respuesta inmediata porque ya están ocurriendo. Y es responsabilidad ineludible del Estado cuidar la vida y la seguridad de nuestra población y garantizar la conservación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Es posible que se estén ensayando algunas políticas sobre algunos de estos temas que vamos a plantear. Lo que señalamos es la necesidad de que a ellos se les dé preferente atención y el necesario apoyo político y de medios. Debemos prepararnos para dar respuestas efectivas a circunstancias que hoy por hoy, usando la terminología actual, son misiones secundarias, pero que dada la dimensión que abarca el problema, en determinados momentos pueden transformarse en un tiempo en la principal responsabilidad que momentáneamente deben asumir las Fuerzas Armadas. Sobre todo en un momento de nuestra vida como nación en la cual no existen agencias con la posibilidad de responder efectiva y eficazmente frente a determinadas emergencias. Una de las cuestiones que debemos atender de una manera prioritaria es que hemos perdido el control de nuestros espacios territoriales soberanos y estamos en deuda porque hemos dejado en estado precario el control y vigilancia de nuestras fronteras terrestres y fluviales, más de 9.000 kilómetros, y con serias dificultades para hacer un control efectivo de nuestra frontera marítima. Quiero señalar que la guerra ruso-ucraniana, en función de la crisis energética y alimentaria que ha generado en el Occidente, ha puesto en primer lugar de observación a la Argentina como una de las principales eventuales proveedoras de alimentos y de energía, razón especial para multiplicar nuestra atención en la custodia de nuestros recursos energéticos y alimenticios. Las más de 10 agencias en distintos ministerios, más las fuerzas de seguridad que operan en los puestos de frontera en donde realizamos control, lo hacen en medio de una frondosa burocracia que además actúa descoordinadamente. Por ello es necesario atender el problema y establecer una instancia de coordinación. La experiencia indica que deberíamos pensar en recrear una suerte de lo que fue la Superintendencia de Fronteras, como instancia de una coordinación que hoy no existe. Respecto de los efectivos que empleamos para vigilar los más de 600 pasos de frontera clandestinos, me refiero a la Gendarmería, hay que considerar que gran parte de sus efectivos, casi la mitad de sus hombres, están empleados para custodiar la seguridad en las áreas urbanas de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba. No existe posibilidad, por razones presupuestarias, de incrementar sustancialmente sus efectivos. Y enfrentaríamos una fuerte resistencia de la población si retiramos a sus hombres de las áreas urbanas, en donde la ineficacia de las policías provinciales es evidente. Se trata de asumir esta realidad y para mitigar el problema tenemos que prever y generar instancias de coordinación con hombres de nuestras Fuerzas Armadas en la custodia de nuestras fronteras. No debemos olvidar que la distribución territorial de nuestro ejército data de principios del siglo pasado, época en la cual era necesario que asumiera una función colonizadora en nuestro territorio casi inhabitado. Para la misma época, el general Riquieri ideó el servicio militar obligatorio, entre otras razones, para dar contenido nacional a los hijos de los inmigrantes, que para entonces componían la mitad del total de nuestra población, de 8 millones de habitantes. Si bien obviamente nuestra realidad ha cambiado, esa distribución territorial de la fuerza nos permite hoy una reflexión para atender, entre otros motivos, por presencia, la complementación de esfuerzos frente al problema de la vigilancia fronteriza, protección de nuestro territorio
y de nuestros recursos naturales, haciendo una estratégica selección de las unidades que debemos reforzar con ese objetivo. No se trata de confundir soldados con gendarmes, pero sí de buscar relaciones de complementación, presencia en áreas críticas, adecuada legislación protectora del accionar de nuestros hombres, asignaciones presupuestarias suficientes y disminuir las consecuencias perjudiciales de haber eliminado, sin mayor análisis y por cuestiones políticas que nada tenían que ver con la defensa, el servicio militar obligatorio, sin implementar simultáneamente una adecuación razonable a la nueva situación que se había generado. El cambio del sistema de servicio militar obligatorio por el voluntariado requiere una adaptación que normalmente en todos los países lleva entre 5 y 10 años. Nosotros lo hicimos en 24 horas. Y además no se generaron los recursos que se prometieron para financiar el cambio, que entre otras cosas hubiera posibilitado que ese cambio fuera posible de realizar sin dejar a nuestras Fuerzas Armadas en una suerte de limbo. Nos quedamos en la mitad del camino entre sustituir un ejército de conscripción, en donde se privilegia la cantidad, por un ejército profesional, en donde se privilegia la calidad. Quiero dejar en claro que no estoy sosteniendo la necesidad de recrear la conscripción, que entre otras razones es económicamente inaccesible. Pero no podemos dejar de señalar que nos quedamos en la mitad del camino, entre una estructura que necesita 50.000 soldados para funcionar, con una realidad que ni siquiera nos permite llegar a 20.000. Vinculado estrechamente con el control de nuestras fronteras está la expansión del narcotráfico, con la masiva introducción de droga que está sufriendo nuestro país. La gravísima situación que vivimos en Rosario se debe en gran parte a que el puerto de Rosario ha sido elegido para el envío masivo de droga al exterior. Es decir, la droga llega a Rosario de contrabando y de ahí se reenvía al exterior. Los episodios de inusitada violencia que se viven en la ciudad tienen mucho que ver con la pelea por la distribución de la droga que se queda en la Argentina, en pago por lo que se contrabandea con destino al exterior. De esta forma, el crecimiento del tráfico de drogas, la depreciación de nuestras riquezas que sufrimos en el ámbito fluvial y marítimo, están relacionados con el abandono de la vigilancia de nuestras fronteras. La radarización es un aporte importante para enfrentar el problema. Sabemos también que cuando el narcotráfico se adueña de un espacio, es infinitamente más difícil luego erradicarlo, por la enorme capacidad de corrupción que el narcotráfico posee. Por eso es necesario prestar debida atención a este problema, sobre todo en algunas áreas del Gran Buenos Aires. Tampoco podemos ignorar lo que está sufriendo el mundo por las catástrofes naturales que se producen como consecuencia del deterioro del medio ambiente y por el insignificante aporte que hacen las naciones para evitarlo. Inundaciones, sequías extremas, incendios, calores difíciles de soportar, son temas de los que nos informamos todos los días a través de los medios. No hay ninguna razón para creer que esos fenómenos no los puede sufrir nuestro país. Este futuro es hoy casi nuestro presente. En función de ello, tenemos que estar preparados para enfrentarlo. La pandemia que sufrimos hace poco obligó a un despliegue de las Fuerzas Armadas para combatirla y se le pudo dar una respuesta efectiva. No había ninguna agencia, ni la hay en la Argentina, que pudiera hacerlo como ellas lo hicieron y recogieron el reconocimiento de nuestra población. Esta situación puede repetirse con otras emergencias y debemos estar preparados para ellos. Hoy, por la imprevisión que este escenario tiene en las asignaciones presupuestarias, los eventos de estas características que se produjeron tuvieron que ser atendidos por asignaciones presupuestarias extras. Se impone proveernos de equipamiento de uso dual para estas emergencias. La protección de nuestro territorio a través del cuidado de nuestras fronteras, la protección de nuestros ciudadanos del narcotráfico y de las catástrofes naturales que pueden suceder, la necesidad de contar con un sistema de defensa con capacidad disuasoria para evitar un conflicto de carácter bélico,
son las urgencias a las que debemos atender. Y por lo tanto hay que considerar los recursos con los que podemos contar y cómo vamos a hacerlo. Un estudio de los presupuestos que se han ido sucediendo en las últimas décadas nos muestran que ellos han sido insuficientes para mantener con una adecuada capacidad operativa a nuestras Fuerzas Armadas. Tampoco nos hemos ocupado del mal gasto. Al contrario, permitimos y generamos redundancias, superposiciones y burocracias que existen en la relación entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Una de las razones por las cuales ellos se generan es por la división tajante entre nuestra concepción de defensa y de nuestra seguridad, lo que permite el ocultamiento de esta realidad. 3 Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 4 Fuerzas de Seguridad: Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica y Policía Federal. Cada provincia con su policía, decenas de policías municipales y cientos de agentes de seguridad privada conviven alegremente para posicionar a la Argentina como el segundo país del mundo, luego de Rusia, con cantidad de agentes de seguridad por habitantes. Cada una de todas estos institutos cuentan con sus institutos de formación, su política de adquisición de armamentos, su sistema de comunicación, sin coordinación con el resto, etc. ¿Cómo hacemos compatible esto con el país pobre en que nos hemos convertido? Una manera de generar recursos ante la insuficiencia presupuestaria es que encaremos definitivamente un esfuerzo para enfrentar el mal gasto. Un ejemplo patético de lo que estamos viviendo es que a fines del gobierno del doctor Duhalde, el Ministerio de Defensa en su área central contaba con algo menos de 600 empleados. Hoy se acerca a los 2.000. Y hoy, si observamos la evolución del presupuesto del sector a lo largo del tiempo, podemos ver que el gasto burocrático del Ministerio avanzó sobre el gasto destinado a las fuerzas. Consideremos también que el gasto de personal lleva casi un 90% de lo presupuestado, a pesar de que los sueldos militares son de los más bajos de la administración pública. Los Estados Unidos y la Argentina son los 2 únicos países de América que tienen separadas la Armada a la prefectura, entendida como el servicio de guardacostas. Ellos explican los Estados Unidos porque tienen su armada desplegada en casi todo el mundo, circunstancia que obviamente no ocurre con la nuestra. 2 administraciones, con sus burocracias numerosas, 2 institutos de formación, 2 escuelas de aviación, 2 escuelas de buceo, etc., conforman una patética demostración del mal gasto en que estamos incurriendo. Hagamos una comparación. La Armada francesa está organizada en 5 ramas: la flota de superficie, la flota de submarinos, la aviación naval, la infantería marina y el servicio de guardacostas. En total, la Marina francesa opera un portaaviones nuclear con 60 aviones de combate, 10 submarinos nucleares, 74 buques de combate, 100 buques logísticos, más de 80 helicópteros y 22 aviones de patrullaje marítimo. Toda esta organización, su administración y logística cuenta con 45.000 efectivos, menos efectivos que los de nuestra Armada y Prefectura, que sumados no operan ni el 15% de los medios de la Marina francesa. En una verdadera confusión de roles y misiones, vemos hombres de nuestra prefectura y de nuestra gendarmería haciendo controles de tránsito en calles y avenidas, conteniendo piqueteros en el puente Pueyrredón o combatiendo supuestos mapuches en la precordillera. Para completar este cuadro, las fuerzas de seguridad federales dependen de un ministerio y las Fuerzas Armadas de otro. Cada ministerio con su burocracia, estructura administrativa, etc. Ambos se suman al disparate de casi 20 ministerios con que cuenta el gobierno nacional. Es obvio que la dependencia de ambas fuerzas, Armada y Prefectura, como asimismo el Ejército y la Gendarmería, de un solo ministerio, con la
correspondiente conducción política, con 2 secretarías, una para seguridad y otra para defensa, le darían más racionalidad al gasto y posibilitarían una mejor coordinación de sus tareas. Recientemente se ha generado una saludable instancia de coordinación entre las tareas de la Armada y de la Prefectura. Pero la implementación de la misma, a menos de haber concebido un galimatías interagencial de comando y control, tropieza a su vez con la dolorosa realidad de nuestra Armada que, además de la decadencia de su equipamiento, está ante la imposibilidad de contar con un mínimo razonable de días de navegación. El desbalance generado entre las dos instituciones hace mucho más compleja la instancia de coordinación de tareas. Quiero dejar en claro que en materia de seguridad y defensa estamos gastando poco y estamos gastando mal. Si encaramos esta realidad y la modificamos sin especulaciones políticas, seguramente vamos a mejorar sustancialmente nuestra situación, entendiendo por fin que seguridad y defensa no son conceptos opuestos, sino que son complementarios. Vamos a realizar por último algunas consideraciones vinculadas con el proyecto de presupuesto para el año 2023 que acaba de enviar el Poder Ejecutivo al Congreso. Como sabemos, el presupuesto de gastos y recursos que anualmente debe enviar el Poder Ejecutivo al Congreso para su discusión y aprobación sirve para llevar un control del modo en que el Poder Ejecutivo realizará los gastos y utilizará los recursos que se generan. Esto sucede si el gobierno se toma las cosas en serio y no realiza un proyecto de presupuesto que es solamente una construcción para cumplir con una formalidad constitucional, pero que es una ficción. Se proyecta una inflación que la realidad desmiente todos los días y además el gobierno se reserva el derecho y la facultad de modificar el destino de las partidas. Como consecuencia, el gobierno va a poder hacer lo que quiera. Esto ya ha ocurrido en este año, en el cual se han utilizado más de 15 ampliaciones de partidas presupuestarias, con lo que es imposible llevar adelante un control de cómo es la ejecución de ese presupuesto. Dejando de lado por otra instancia el análisis pormenorizado del proyecto enviado al Congreso, destaquemos algunas particularidades. El gasto total está fijado en casi 29.000 millones frente a los 13.000 millones del año anterior. Es decir, el aumento es de un 46% frente a una inflación esperada en el mismo proyecto del 60% y una expectativa de la mayoría de los especialistas que ronda el 100%. Ello nos muestra que o estamos frente a un duro ajuste en términos reales o ante una irrealidad que hace presumir que vendrán sucesivas ampliaciones de partidas con todo el margen de arbitrariedad que ello trae consigo. En términos porcentuales, del total presupuestado, lo asignado a defensa es el 2,8%, que se distribuye de esta forma. El 89,3% de los gastos va a personal, el 6,4% a funcionamiento y el 4,3% a inversiones. Del 2,8% destinado a defensa, el porcentaje destinado a las 3 Fuerzas Armadas es del 1,7%. El crédito de funcionamiento, incisos 2 y 3 del Ministerio de Defensa, es un 47% superior al actual. Es decir, no cubre ni siquiera la inflación ilusoria del 60% que acompaña el proyecto. Afortunadamente, el presupuesto todavía no contempla partidas para financiar a los supuestos mapuches que hostigan y aterrorizan a argentinos en el sur, ante la indiferencia del gobierno. En definitiva, podemos concluir que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo está divorciado de la realidad y como consecuencia de ello, en los hechos se torna imposible de realizar el control de su ejecución. Sí podemos concluir que no existen mayores intenciones de cambiar en algo el tratamiento presupuestario que recibe el sector de defensa. Es hora de comenzar a considerar una actualización integral de nuestro sistema de defensa y seguridad, dejando atrás un marco legal
e ideas anacrónicas y avanzar en uno nuevo, adecuado a nuestra realidad, la regional y mundial, y considerando nuestra situación económica y los problemas que debemos superar, con las posibilidades que nos brinda la situación económica, con los medios y los elementos con que podemos contar, eliminando el más gasto para destinarlo al operativo y asignando el mínimo imprescindible de recursos para los fines definidos. La respuesta debe darse desde la política, buscando los consensos necesarios en el ámbito que corresponde, que son las comisiones de defensa y seguridad de las cámaras de senadores y de diputados. A ellas las convocamos para enfrentar los desafíos a que nos hemos referido. Dotar de mayor capacidad disuasoria a nuestra defensa, recuperar capacidad de control y vigilancia de nuestras fronteras terrestres, fluviales y marítimas, prepararnos para proteger a nuestra población de las catástrofes que pueden producirse como consecuencia del cambio climático, terminar con el mal gasto en que incurrimos con el empleo caprichoso de nuestros recursos. En una palabra, desde los ámbitos políticos correspondientes, debemos asumir la responsabilidad de proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaunarena. Muy interesante su presentación, muy completa. Y bueno, esto da para una reflexión muy, muy importante y a continuación entonces lo escuchamos a Fabián Calle. Gracias, Alejandro. Para mí una gran alegría y un honor compartir estos minutos con el doctor Jaunarena. Es un maestro y un amigo. Tuve el honor de acompañarlo humildemente en 2 de sus 3 gestiones. Dentro de todo, menos mal que no la acompañé en la primera, porque fueron más bravas todavía que la segunda y la tercera, pero igual fueron bravas. Y yo siempre digo que Jaunarena son aquellas personas que a los politólogos nos ayudan a entender la diferencia entre un político y un hombre de Estado, ¿no? A veces a los alumnos, en los seminarios, en las charlas, para la gente alejada de la teoría o de la política práctica, político y hombre de Estado es lo mismo. Bueno, Horacio es un hombre de Estado, no es un político que está en el corto plazo, en la ganancia fácil, que ve al Estado como un botín, que cambia de camiseta según las conveniencias. Es un hombre de convicciones. El otro día estaba viendo los carteles, los afiches de esta película 1985, que creo que va a ser un éxito de taquilla acá y en el exterior, y vaya a saber si no gana el Oscar, la mejor película extranjera, donde focaliza en una persona que por las casualidades de la vida me la cruzaba muy seguido en un bar, y charlábamos bastante, que era el fiscal Estracera, otro hombre de Estado, de una inmensa templanza y humildad. Pero cuando yo miraba esos carteles, por venir del gremio de la defensa, no puedo dejar de pensar qué pasaba en el Ministerio de Defensa en 1985, ¿no? Y ahí estaba un joven secretario de Estado, que era Horacio Jaunarena, ¿no? Que acompañó a Borrás, que acompañó a Carranza, a Germán López, y después le tocaría a él asumir el ministerio y afrontar situaciones muy complejas, donde por decisiones políticas que quizás Borrás y el joven Jaunarena no compartían, o no compartían del todo, esta idea de que la Argentina no supo, no pudo, no quiso poner algún límite al tema de los derechos humanos, digamos, ¿no? Y eso derivó en el 87 en una olla a presión con centenares, para no decir miles de procesados o de acusados, que obviamente cualquiera que sigue un poco la realidad de la historia sabe que eso detona en algún tipo de problema. Y aún así, Horacio lo enfrentó como ministro, lo enfrentó en el 87, lo enfrentó en el 88, y siempre recuerdo a algunos protagonistas de los mandos militares de la época de la Tablada, que fue el último
gran porrazo pobre que tuvo el gobierno de Alfonsín, que fue un ataque desde la izquierda, digamos, ¿no? Del regreso de un ataque de tipo subversivo, guerrillero, terrorista. Y esa gente, que obviamente en muchos casos estaba muy enojada con el gobierno radical de ese momento, con razón o sin razón, cada uno sacara sus hipótesis, una de las pocas o quizá una de las únicas figuras que rescataban en esas charlas era Horacio Jaunarena, ¿no? Esta idea de que había tenido un diagnóstico claro de qué estaba pasando y la firmeza y la claridad en su asesoramiento al presidente. Por lo tanto, un hombre de Estado que, como yo siempre digo, le tocó enfrentar las turbulencias militares cuando el león estaba suelto en la selva, digamos, ¿no? Y no estaba en Temaiken, como después del 2003, que mucha gente, muchos políticos, de manera muy inteligente, como no venían de la izquierda, tuvieron que sobreactuar y eligieron como blanco para juntar capital simbólico, atacar a fuerzas armadas que estaban en Temaiken, estaban desdentadas y subordinadas a la Constitución. Yo lo vi a Horacio en el año 2001, en los días de diciembre, conduciendo un ministerio donde desde la clase política a veces se pedían cosas que los militares no estaban dispuestos a hacer, porque quizás sabían de las consecuencias institucionales, y vi de primera mano cómo Horacio mantuvo el equilibrio entre la racionalidad y el respeto a la Constitución, ¿no? Y un dato muy importante que después no fue valorado por la clase política post-2002, post-2003, instituciones militares aferradas y subordinadas absolutamente a la Constitución. Mientras sectores políticos conspiraban o estaban en la corta o en la fácil o en sacar alguna ventaja, los mandos militares absolutamente estaban apegados a la Constitución. Y el jefe político de ese proceso, sin duda, fue Horacio Jaunarena. Un hombre que se ha ganado un inmenso respeto. Me acuerdo en el año 97, Horacio, no me acuerdo si 96, 97, una de las veces que lo acompañé a la Comisión de Defensa, en esa época la Comisión de Defensa, uno de los diputados era Aldo Rico, por el Modín. Yo la primera vez que lo veía Rico en persona, digamos, ¿no? De cerca. Y me acuerdo que entramos con Horacio y Rico se levantó marcialmente y lo saludó con un inmenso respeto, digamos, ¿no? Y después lo mismo los colegas, los diputados peronistas, algunos de ellos que después tendrían una trayectoria política muy importante. Presidí una comisión donde generaba respeto en sus rivales políticos, sean peronistas o un ex rebelde como era Aldo Rico. Eso lo vi con mis ojos. Toda esta historia no implica que Horacio no mira al futuro. Yo cada vez que hablo con Horacio dedicamos un 10% al pasado y un 90% al futuro. Digamos. Cada paper, cada ensayo, cada actividad que hace siempre es propositiva. Datos, estadísticas, no voluntarismo, apegado a números, a presupuestos, actualizarse en materia de defensa, de tecnología. No es usual ver a un político argentino hablando de drones o que pide información o que busca información sobre el arte de la guerra, que busca consensos, que dialoga con el peronismo, dialoga con todos, que se ha ofrecido y siempre ha estado a disposición de todos los ministros de defensa post-2003. Algunos han aprovechado su experiencia y otros, más soberbios, han considerado que no eran útiles. Pero Horacio siempre está a disposición de hacer una defensa mejor. Y voy para terminar, a los puntos que él destaca, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me sacudió de las últimas veces que hemos charlado es esta idea de que el despliegue territorial del siglo XIX del ejército hoy nos puede servir. Nos pasamos toda la década de los 90 y principio del siglo XXI hablando que había que redimensionar, achicar, fuerza de despliegue rápido.
Y Horacio hace unos meses me dice, no, dice, mira, a lo mejor esta vez no sirve. Ese despliegue disperso en fronteras o en lugares descuidados, a lo mejor esta vez no puede ser útil, porque hay cientos de pasos que no pueden ser cuidados, porque usamos la gendarmería para tareas de vigilancia en las ciudades, usamos las prefecturas para la vigilancia en las ciudades, lo que teníamos pensado para usar en ríos y fronteras, los tenemos en el conurbano, en Rosario, y seguramente el conurbano en pocos años más va a ser una nueva Rosario multiplicada por 10. Por lo tanto, vamos a necesitar más gendarmes y prefectos. Esto que repitió Horacio hoy en la conferencia también me hace pensar la otra cara. Vamos a tener que prepararnos a un país donde las Fuerzas Armadas pueden llegar a tener un rol en las fronteras, y fronteras donde hay gente armada que dispara y que está dispuesta a matar, como vimos el día de ayer contra la gendarmería, y un Estado que supuestamente tendría que salir en protección a sus hombres, ¿no? Una de las cosas que aprendí de Horacio es que el ministro o el secretario de Estado se debe a sus hombres, ¿no? No solo es un empleado público, sino que es el que conduce, y el que conduce tiene derechos y obligaciones, no solo son derechos. Y no escuchamos ninguna palabra del Estado en respaldo a los gendarmes, por lo tanto, esos sectores guerrilleros o terroristas van a interpretar muy bien que el mensaje que hay que seguir atacando puestos de la gendarmería porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces uno de los grandes desafíos es, vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a cumplir una tarea clave, porque no tenemos la fuerza de seguridad para cumplirlas, y quizás las metamos en una zona donde haya gente armada, donde haya gente disfrazada de indigenismo, pero en realidad con formación guerrillera marxista, narcotráfico mezclado con eso. Entonces creo que uno de los grandes desafíos de la próxima gestión va a ser ese tema. Otro, el tema de los recursos. Siempre en el mundo de la defensa se habla de recortar, de vender edificios, de achicar, de racionalizar, de optimizar. Y una de las cosas que aprendí con Horacio es que hay que optimizar, claro que hay que optimizar, pero también hay que buscar recursos, ¿no? Hay que buscar recursos, por ejemplo, del rol de las Fuerzas Armadas en el offshore de petróleo, o en la minería, o en el litio, ¿no? Esta idea de ligar a la defensa a grandes proyectos estratégicos, ¿no? Vaca muerta, como hace la Marina brasilera, que financia parte de su presupuesto con lo que le pagan las petroleras por el offshore en el presal, ¿no? Esta idea de no solo optimizar, sino también buscar recursos. Y tercera pata, defender los recursos, esta idea de hacer cumplir las leyes, ¿no? Hacer cumplir el FONDEF, cuidar al FONDEF y que sirva para lo que tiene que servir y no se empiece a distorsionar o empiece a ser saqueado por necesidades. Desafío grande, como dice Horacio, yo el otro día hablaba con grandes economistas, algunos heterodoxos, otros neoliberales, de todo el espectro político, y estamos yendo a un año 2003 que va a combinar elecciones en un contexto muy polarizado, con un gobierno extremadamente frágil y muy heterogéneo dentro de sí, con una inflación de entre el 90 y el 100%, frente a un aumento al presupuesto de defensa del 50 o del 60, o sea, estaríamos perdiendo en términos reales el 40% más, y una caída del PBI que los más optimistas ven en 1.5 y los más pesimistas ven en más de 3. O sea, un país en recesión y con altísima inflación. Por lo tanto, y además en año electoral, elección polarizada o fragmentada, pero con posturas muy antagónicas. El lado bueno que rescato, y con esto concluyo, y creo que Horacio ha cultivado esto, y doy fe de que ha hablado con todos, es que al parecer el área de defensa ha superado lo que yo llamo 3 etapas que la pusieron bajo fuego, digamos. Una primera etapa donde se veía a las Fuerzas Armadas como el partido militar todavía, como la amenaza de golpe o la amenaza del regreso del autoritarismo. La segunda etapa, que fue quizás un exceso de economicismo, de voluntarismo, tanto neoliberal por un lado, de izquierda por el otro,
Alejandro como académico de esa época lo recordará, ¿para qué queremos defensa? ¿Para qué queremos tanques? ¿Para qué queremos aviones? ¿Para qué no queremos nada si no va a haber guerra? ¿No? Hemos asistido a centenares de seminarios en la Argentina y en el mundo, siempre en el mundo, para su país sí defensa, pero en el seminario ese nos recomendaban no defensa para nosotros, digamos, ¿no? Esta idea de no gasten en armas, paguen la deuda o compren vacunas, me acuerdo, ¿no? En Francia, en España, en Estados Unidos. Y la tercera etapa, que fue esta idea de la necesidad de un sector político que no venía de la izquierda y que no tenía pedigrí político y que no había tenido protagonismo en esa película 85, 86, 87, 88, 89, 90, que no tuvo ningún protagonismo, tuvo que buscar un capital simbólico y lo encontró en castigar a las Fuerzas Armadas. Creo que el lado bueno es que estamos entrando en una cuarta etapa. Yo creo que la gestión de Rossi, las dos gestiones de Rossi, la gestión de Tayana hoy, muestran que ya las Fuerzas Armadas ya han dejado de ser el puchimbol para juntar capital simbólico, ahora el enemigo es el FMI, otro sector político, el neoliberalismo, los bancos, pero bueno, es importante que las Fuerzas Armadas hayan salido de ser un instrumento para, ¿no? Y creo que eso va a permitir, y creo que el FONDEF es un ejemplo de eso, retomar el espíritu de algunas leyes que Horacio impulsó, como en el año 88, o la llamada Ley Jaunarena, que Argentina nunca cumplió, del año 97, ¿no? Que si se hubiera cumplido la del 88 y si se hubieran cumplido la Ley Jaunarena del 97, hoy en este mundo tan realista, tan militarizado, donde nos estamos preguntando cuándo y cómo puede explotar armas nucleares en Europa, ¿no? Cosa que nos parecería de ciencia ficción si lo estuviéramos debatiendo hace 6 meses, en ese mundo donde ya nadie discute la necesidad de la defensa, Argentina estaría en mejor posición. Así que como contó Horacio, apegado a, como siempre hace, a los números y el presupuesto, el panorama es duro en lo económico, pero creo que esperanzador en la idea de que quizás en uno de los pocos sectores donde se podría armar algo que podemos llamar una proto o cuasi política de Estado en el mediano y largo plazo, es en el sector de la defensa. Y si se logra, uno de los articuladores que ha cultivado en el desierto, y quizás Horacio en estos años empiece a ver los brotes de todas las miles de semillas que yo le vi tirar y que mucha gente pisoteó y secó, pero bueno, con que 3 o 4 crezcan, creo que Horacio y todo lo que queremos la defensa, vamos a estar satisfechos. Gracias, Alejandro. Hoy muchas gracias, Fabián, por tus palabras también, muy interesantes. Bueno, muy bien, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias. Tuve algunos problemas de conexión para entrar, pero ahora ya estamos usando el celular, pero ya estamos adentro. Así que aprovecho para agradecerle también al doctor Jaunarena su intervención, su participación en el observatorio, y también a Fabián con sus comentarios siempre tan precisos. Así que fue un placer poder escucharlos a los dos. Y bueno, mucho nos queda para aclarar porque realmente han hecho un recorrido muy completo, especialmente el doctor Jaunarena, un recorrido muy completo de toda la problemática de defensa. Así que poco me queda por agregar, habiendo vivido en carne propia las carencias, las dificultades en lo que fue la conducción del ejército. Sí, voy a hacer un par de comentarios. Uno refirió a una pregunta que leí recién y otros a la realidad que nos espera a futuro. Todos sabemos que hoy en día las guerras son híbridas, así que lo primero para sustentar lo que ya se dijo es adaptar la legislación nuestra con esa separación ya vetusta entre defensa y seguridad y empezar a hablar de seguridad nacional y de la integración que tiene que haber entre los dos. Y por otra parte, ver la forma realmente de comenzar a trabajar en la integración regional de la defensa. Siempre hablamos que Sudamérica es una zona de paz. Zona de paz
a lo mejor desde el punto de vista de conflictos interestatales, pero no es una zona de paz si miramos otro tipo de amenazas y otro tipo de conflictos como se nombraron recientemente. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia un sistema de defensa regional, para lo cual tenemos que cumplir y satisfacer antes una serie de requisitos, además del marco legal, para acercarlo a lo que son los marcos legales de los demás países, adaptados a la situación de seguridad actual, sino también hacia continuar y acelerar el reequipamiento y la recuperación de capacidades de las Fuerzas Armadas, porque si nos vamos a integrar con otros países que tienen Fuerzas Armadas modernas y bien equipadas, tenemos que estar a la altura y proporcionalmente ofrecer lo mismo. Entonces eso requiere que trabajemos bien y rápido, y también requiere que en el presupuesto, como ya mencionó el doctor, del año que viene, que nuevamente maneja números muy bajos, se tenga en cuenta que si bien algún recorte que seguramente vendrá y habrá que hacer más eficiente el gasto a todas las áreas del gobierno, habrá que a lo mejor exceptuar a la defensa, que ya vino sufriendo recortes cuando ninguna de las otras áreas tenían recortes, y siempre hacemos la figura del enfermo terminal al cual le retiro el suero, que no es lo mismo que sacarle un plato de comida al gordo, que viene bien alimentado. Entonces creo que son temas que hay que tener en cuenta a la hora de efectuar algún tipo de recorte al presupuesto del año que viene y de futuros presupuestos de futuros gobiernos que tengan una mirada más completa. Entonces, creo que también lo que dijo Fabián del despliegue y del doctor es así. Creo que hay que lograr un justo equilibrio entre despliegue y concentración, y no está tan erróneo el actual despliegue del ejército. El trabajo en fronteras ha sido política de Estado, lo han seguido haciendo todos los gobiernos, cambió el signo político, pero todos siguieron adelante con los operativos en la frontera norte, con o sin cambios en la legislación, con o sin cambios en los decretos reglamentarios del área de defensa. Ha sido algo que se ha continuado, por lo tanto es algo que realmente es necesario, pero para lo cual hay que dar el necesario respaldo político que a veces falta, y claras reglas de empeñamiento. El ejemplo se nombró recién, en la casilla de gendarmería incendiada en Villa Mascardi, donde los gendarmes prefieren abandonar la casilla antes de enfrentar el ataque de esos pseudo mapuches, por temor a las consecuencias que va a tener para su carrera y por temor a que sean dados de baja de la gendarmería. Entonces, si no hay respaldo político, si no hay apoyo, por más que tengamos ese altísimo número efectivo de la Fuerza de Seguridad por habitante, no nos sirve. Así que bueno, y después no sé, no he visto si hay alguna otra pregunta, para no extenderme tanto por los tiempos, pero creo que es un tema que necesariamente requiere más atención, y creo que está en la dirección de lo que estuvo expresando el doctor y después también Fabián. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, las preguntas en general, y esto se nos va a volver para el doctor Jaunarena, a Fabián y obviamente Claudio, que también lo conoces bien, en general tienen que ver con vetustés, o sea, estamos con problemas de equipo, que ya ha sido todo mencionado, ¿no? Del material. Yo creo que también tiene que ver con el tema de ser Estado, la capacidad, un Estado tiene que tener un componente de defensa creíble para poder cumplir las tareas de Estado, entre ellas el monopolio del uso legítimo de la violencia o del uso de la violencia legítima, ¿no? Y también la idea de, bueno, participar en un esquema, como recién estaban hablando, de a escala mayor, no solo nacional, sino también regional. Pero la pregunta es, las condiciones políticas de eso, ¿no? Porque supongamos que se acepta ahora en este mundo, como bien dijo Fabián, se acepta la defensa, ya parece que no es tan problemático, o sea, la defensa en términos buenos, el otro día habíamos visto militarismo, buenas palabras, ¿no? Se andaba diciendo por ahí. O sea, pero el tema es, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de lograrlo? Más bien parecería ser, en el caso del gobierno nuestro y de los gobiernos regionales, están esperando cambios en el caso de la llegada de Lula, lo que pasa con Boric,
Colombia. ¿Cómo ven ustedes eso? Y por supuesto el próximo año para nosotros, 2023, con elecciones. ¿Qué posibilidades hay ahí con esos cambios, ¿no? ¿Es posible, es más fácil arreglar con gobiernos de otro signo, con gobiernos de signos opuestos, o las condiciones ya son tan serias que los actores ya tienen temor y tienden a juntarse? Doctor Jaunarena, ¿tendría algún comentario sobre eso? Hola. Y yo estoy convencido que el primer esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de construir una zona de seguridad en América Latina, o por lo menos en esta franja del sur. Es a donde debemos apuntar. Mi experiencia me indica que es cierto, por ahí lo he leído, que hay un gran desequilibrio entre lo que tenemos y lo que tiene Chile y lo que tiene Brasil. Es un gran desequilibrio, pero eso no significa que no tengamos que bregar por un acuerdo estratégico, porque pese a nuestros desequilibrios, si se razona con claridad, está en el interés de Brasil y Argentina de contar con Argentina para un tipo de acuerdo. Así que creo que tenemos que ver lo que dije hace un rato, que está bien que en una sociedad todo el mundo tiene que aportar, y si usted no aporta nada es poco interesante como socio. Pero creo que tenemos todavía nosotros cosas importantes que aportar en materia de capacitación del personal, que es interesante. Yo recuerdo mucho en otros tiempos, cuando el ministro era Carranza en Defensa, nosotros teníamos un rol muy importante que cumplir en la construcción del submarino a propulsión nuclear que estaba haciendo Brasil, porque la capacidad de Argentina para aportar tecnología era muy importante en ese momento. Y con Chile yo encontré de golpe, quizá inesperadamente, si bien teníamos una relación muy profunda con Michelle Bachelet, que era la ministra de Defensa de Chile, y pudimos avanzar mucho en todo lo que hicimos, también vi que había una tendencia interesante de las Fuerzas Armadas de los dos países por llegar a mayores niveles de entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la decisión política existe, hay posibilidades de avanzar con Brasil y con Chile en mayor entendimiento, pese a que nuestra relación es desfavorable. De tal manera también no olvidemos, cuando analizamos todo esto, que ni Chile no tienen una división tajante entre lo que puede ser gendarmería, ejército, armada y prefectura. ¿Qué quiere decir con esto? Que también a la Argentina se la puede medir con lo que son y constituyen las fuerzas de seguridad, con respecto a lo que se puede considerar en un análisis, en un esquema de defensa regional. En definitiva, creo que nosotros tenemos que jugar fuertemente al sistema de defensa regional. Somos conscientes de nuestra debilidad, pero somos conscientes que tenemos algún capital, y lo que creo que vale la pena mostrar, y hasta ahora no lo estamos mostrando, es nuestra decisión de avanzar en una mayor capacidad de disuasión que puede construir nuestros sistemas. En este sentido, lo que decía Fabián hace un rato es muy valioso y muy interesante en lo que nosotros podemos aportar en ese sentido. Y de hecho, creo que hay reuniones y no están mal las relaciones de acercamiento con Brasil y con Chile. Lo que pasa es que ahora tenemos que esperar a ver qué pasa después del próximo domingo. Pero la decisión de Argentina tiene que ser trabajar y poner todos los medios a nuestro alcance para construir un sistema de defensa regional. Esa voluntad tiene que aparecer,
Y no podemos no podemos considerar a defensa aislada de la Cancillería. Si la Cancillería no acompaña, va a ser muy difícil lo que podamos hacer de defensa. Si la Cancillería acompaña, el espectro se amplía y podemos avanzar mucho más en una relación de confluencia con Chile y con Brasil. Hasta ahora, lamentablemente, yo no sé a dónde va la Cancillería. La verdad que no sé. Así que me cuesta mucho trabajo entender la política exterior de la República Argentina. En ese sentido, creo que en defensa hemos podido, me consta directamente, que en la administración de Rossi tuvimos una invitación clara para trabajar en forma conjunta. Creo que es el único camino que tenemos para llevar adelante la consolidación de nuestro sistema de defensa. Creo que tratemos de olvidar, por lo menos en esta área, la confrontación que nos divide en parte en dos políticamente en el resto, pero por lo menos cuidemos lo que podemos hacer en materia de defensa y seguridad para llevar consenso. Porque si cuidamos la búsqueda de consensos, lo que estamos haciendo es cuidando la vida de nuestra gente, lo que estamos haciendo es cuidando nuestro medio ambiente, lo que estamos haciendo es cuidar nuestras riquezas. Esto es lo que tenemos que hacer en defensa si es que en las otras áreas no se dan las situaciones. Pero por lo menos en la nuestra trabajemos en ese sentido. Interesante, gracias. Bueno, yo, a ver, Claudio, Fabián, ¿vos querías aportar algo? No, muy breve, complementando lo que decía Horacio recién. Muchos amigos militares brasileros, muchos amigos militares chilenos. Si algo se ha mantenido permanente en estos largos años es un gran respeto hacia sus colegas de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Será porque han estudiado la Guerra de Malvinas y saben que pelear contra la OTAN no es fácil, más cuando no se prepara un país para la guerra y se va de un día para el otro una guerra. O sea, hay un respeto profesional, además por las operaciones de paz, por las Olimpiadas, por los cursos en las escuelas de guerras. Hay un respeto muy importante que no se ha perdido, y hay relaciones hasta de amistad o de conocimiento, sin que eso se reniegue de hipótesis de conflicto que pueden surgir, como están surgiendo nuevamente al sur de Tierra del Fuego. O sea, el respeto mutuo no implica descuidar la defensa por parte de Chile ni de Brasil. En el caso de Brasil no hay ninguna hipótesis de conflicto, como siempre me dicen los amigos generales brasileños, excepto en el Mundial. Así que hay que tener cuidado ahora durante Qatar de no ganarle a Brasil por muchos goles. El otro elemento importante es que tanto las Fuerzas Armadas brasileras como las Fuerzas Armadas chilenas, que son nuestros dos principales vecinos, si vos tuvieras que medir la percepción que ellos tienen de amenaza, obviamente la Argentina no es una amenaza, es un eventual socio en una amenaza mayor que es lo que ellos persiguen como fuerza de desintegración del país. A veces el narcotráfico, el crimen organizado, mezclado con ideologías indigenistas, mezclado con ideologías marxistas, mezclado con una ensalada donde pueda aparecer indigenismo, marxismo y fundamentalismo islámico, digamos, ¿no? Y usualmente lo que aglutina todo eso es la plata del narcotráfico o algunos intereses foráneos. Yo creo que paradójicamente esa percepción de amenaza, de desintegración, ¿no?, por fuerzas externas que utilizan idiotas útiles adentro o rentados adentro, que buscan debilitar el Estado, fragmentar la familia, fragmentar la sociedad, fragmentar los valores, destruir instituciones, paradójicamente es un acicate para acercar a las Fuerzas Armadas y al sector de la defensa, más allá de las hipótesis tradicionales de conflicto. Y otro elemento que me parece muy importante, lo hemos hablado muchas veces con Horacio, es que el factor geopolítico ha cambiado radicalmente, ¿no? Estamos en una bipolaridad.
ya no estamos en un mundo de ambigüedad, de unipolaridad, ni estamos en un mundo claramente bipolar. La guerra de Ucrania demostró que no hay 3 polos, hay 2 polos. Ningún gran polo estaría retrocediendo y amenazando con armas nucleares para que no lo ataquen, digamos. No es propio de uno de los grandes polos de poder. Estados Unidos peleó 10 años en Vietnam y nunca se le ocurrió tirar la bomba atómica, digamos. La Unión Soviética nunca se le ocurrió tirar la bomba atómica en Afganistán, ¿no? Eso habla de en qué situación está Rusia hoy. Y en ese contexto bipolar nosotros estamos en el hemisferio americano, digamos, ¿no? Entonces, sin que esto implique no inversiones chinas, no comerciar, no hacer proyectos de todo tipo, como el propio Estados Unidos hace, que intercambia centenares de billones de dólares de comercio con China, creo que tenemos que empezar a entender que a nivel de defensa, la defensa tiene que hacer lo mismo que hace Massa, ¿no? Que es peregrinar a Washington y pedir por favor ayuda, y estar pendiente de que el BID manda eso, si el FMI manda eso, festejar en las redes si la secretaria del Tesoro te saluda, te da la mano, si te puso la mano, si sonrió, si no sonrió. Los sindicalistas combativos, sacándose la foto con el embajador americano, todos prolijitos, en hilera. Entonces me parece que el sector de la defensa tiene que tener el derecho de hacer lo mismo, digamos, que hacen los sindicalistas combativos, supuestamente antiamericanos y anticapitalistas, que según uno los ve en la embajada muy sonrientes. Lo mismo que hace Massa y lo mismo que hace el sector del kirchnerismo supuestamente antiimperialista, que apoya a Massa en esta estrategia. Por algo lo hacen porque la plata está ahí, la salvación eventual está ahí, llegar a la costa del otro lado, al menos agonizando, está ahí. Y creo que el futuro de la defensa argentina, sin renegar de llevarse bien con todo el mundo, creo que hay que empezar a pensar una especie de restablecer algún tipo de vínculo preferencial, aprovechando la categoría extra-OTAN, que todavía está vigente milagrosamente. Estados Unidos demostró tener una gran paciencia estratégica, pese al alicate y todas las cosas circenses que hicimos a lo largo de estas décadas. Un vínculo con la OTAN, cuando tuvimos durante el gobierno peronista, apoyado por Kirchner y Cristina en esa época, cuando éramos todos, cuando todo el peronismo estaba encolumnado atrás de Menem, el peronismo envió un delegado diplomático y un delegado militar a Bruselas, ¿no? Un miembro de los CID fue delegado ahí, el coronel Sánchez Mariño, Rafael Grossi, hoy liderando la Agencia Internacional de Energía Atómica. Creo que tenemos que recuperar un poco ese vínculo preferencial que nunca fue alineamiento carnal, ¿no? Porque como siempre recuerda Roberto Russell, en los 90 había un vínculo preferencial con Estados Unidos, pero también se creó el Mercosur, que no era precisamente del interés de Estados Unidos que Argentina y Brasil tuvieran una relación tan compacta, ¿no? Así que me parece que ese tema de la bipolaridad, y nosotros estamos muy distantes a nivel geopolítico de China, China todavía tiene que conquistar el Asia, sacar a Estados Unidos de Asia antes de meterse en América Latina militarmente. Creo que la próxima gestión, una de las cosas que hay que hacer en interfaz con la Cancillería, una Cancillería que quede claro a dónde va y que no dé mensajes ambiguos, que no insulte a senadores americanos, porque después hay que pedirle ayuda y los senadores tienen mucho poder en Estados Unidos, hacer un replanteo que nos ayude a reconstruir la defensa, digamos, ¿no? Y creo que Estados Unidos, Brasil y Chile son un trípode sobre el cual nos tenemos que apoyar. Muy interesante. Muy bueno, buen comentario, Fabián, para complementar. Y doy fe lo que decís en las relaciones con los militares chilenos y brasileños, porque bueno, en primera persona tuve esas relaciones y ellos nos tomarían hoy en día así como estamos, sin ningún problema. Lo que siempre falta es la decisión política para avanzar en este tan necesario sistema de defensa regional. Sistema que después tendrá, sí, que tener sus reglas como las tiene la OTAN, sin pretender que ese sistema sea algo similar a la OTAN, por lo menos no inicialmente, pero sí regulando, por ejemplo, el nivel de gasto de defensa que tiene que tener cada país, para que realmente haya un equilibrio, o se vaya equilibrando a futuro. No sé si nos queda una otra pregunta, Alejandro. O... Yo, un comentario que quería hacer, no más que comentario, es una pregunta a los tres, ¿no?
hemos hablado de Brasil y Chile, y hemos hablado de acuerdo regional. Alguien de afuera, alguien no amigo, diría, pero está la patria grande, está digamos, ha habido estos intentos de crear los mecanismos el organismo de coordinación de la seguridad y la defensa regional, llámese Sudamérica, ¿no? Y acá estamos planteando otra cosa. Justamente, ¿cuál sería el motivo por el cual en realidad el interés inmediato y más importante de la Argentina es Brasil y Chile, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? ¿No? ¿Por qué no se alcanzó este acuerdo regional? ¿No? Sí. Creo que son pasos intermedios que hay que ir dando, porque necesariamente a ese sistema de defensa regional se van a tener que integrar después todos los demás países. Una vez que vos tengas junto a Brasil, Argentina, a Chile, el resto de los países se integran naturalmente y rápidamente, que no es lo mismo que empezar por agrupar a lo mejor países más chicos. Entonces creo que son etapas que se van a ir dando, no sé qué opina Fabián o el doctor Jaunaret, pero creo que son etapas que se tienen que ir dando de esa manera. Y coincido con lo que dice el doctor Cardenal Pasqualini. Estamos en el hecho de que pensemos en Brasil y Chile, no excluimos a Bolivia, no excluimos a Paraguay ni Uruguay. Simplemente creo que lo primero que hay que trabajar en esta alianza, alguna vez incluso planteamos nosotros, debe estar en algún texto o en algún discurso, incluso plantear con un acuerdo regional con sede en Montevideo, integrando al conjunto de la región. Pero creo que de ninguna manera el hecho de que hablemos sobre Brasil y Chile está excluyendo a Bolivia, a Paraguay, no a Uruguay. No, yo quería decir que en realidad hay trabajos y hay estudios que los militares en la mayoría de los países del mundo tienen mayor proclividad a juntarse y a colaborar que los políticos. En realidad los políticos crean el mito de que son los militares los que desconfían, pero es peor, es mayor la desconfianza de los políticos que de los militares. Yo recuerdo haber leído un trabajo de tesis de un cursante y haberlo guiado en eso, y aparecía ese tema, ¿no? Y vos tenés vaivenes políticos que no afectan las relaciones militares. Claro, un punto interesante. Fabián, comentario. No, a ver, yendo a tu pregunta, creo que a nivel regional ampliado va a ser muy difícil. Yo creo que hay ámbitos que tienen que jerarquizarse o se tienen que usar, la JID, digamos, hay un montón de instituciones que existen. Es muy difícil para países pobres y con tantos problemas y con tantas diferencias geopolíticas coordinar algo en defensa. Yo creo que el ABC, por algo, grandes estadistas de nuestro país, desde Roca, desde Perón, Irigoyen, siempre en alguno de sus escritos se repetía el ABC, ¿no? Esta idea de manejémonos con este espacio que tiene un sentido geopolítico muy importante. Es muy difícil que Argentina vaya a la guerra o tenga un problema serio con Colombia o Venezuela, digámoslo. Tenemos que cuidar como nuestro vecindario. Yo creo que hay que trabajar en los dos lados, apostar muy fuerte a una relación madura y fuerte a nivel de defensa y seguridad con Brasil y Chile, obviamente con Uruguay, Paraguay, Bolivia, obviamente usar el paraguas del Mercosur para darle contenido de seguridad y contenido de defensa, que el Mercosur no sea solo intercambio de productos, porque con productos mucho neumático no vamos a tener, por ejemplo, ¿no? En el intercambio. Entonces creo que el Mercosur tiene que empezar a tener un esqueleto que nos ayude a coordinar la defensa y la seguridad. Por ejemplo, lo que pasa en Rosario, nos vendría muy bien la coordinación y cooperación con Brasil, ¿no? Por la presencia del PCC en Santa Fe, o tener una muy buena coordinación con Chile, con el tema de estos narcoguerrilleros que tenemos operando en la Patagonia, ¿no? Muchos de ellos, los más veteranos, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que yo recuerde, Marx y Lenin no le tenían gran aprecio a los pueblos originarios, pero bueno, a lo mejor
ellos han leído mejor Marx que yo, ¿no? Puede ser. La traducción, ¿sí? Entonces me parece que, como decía el doctor Jaunarena, esto no es excluyente, es sumar, y después obviamente el gran articulador de algo más grande o que tenga más consistencia tiene que ser con Estados Unidos. Doy el ejemplo, Petro subió el otro día y en una semana hizo dos jugadas. Uno comunicó que el avión de combate a incorporar, el Ministerio de Defensa colombiano está decidiéndose por el F-16 americano, bloque 70, una de las mejores versiones del F-16 americano, que va a ser comprada por el gobierno de Petro. Y lo segundo fue recibir a la jefa del Comando Sur, ¿no? O sea, Petro yo creo que va a dar capital simbólico. No quiero los aviones pakistaníes, están muy buenos. No, ni pakistaníes ni hindúes, F-16 americano, digamos, ¿no? Y abrió la frontera con Venezuela, pero en el mismo discurso que abrió la frontera con Venezuela dijo que Venezuela era una tragedia humanitaria, con lo cual da toda una definición sobre el modelo castrista impuesto en Venezuela, ¿no? Por lo tanto, la nueva joya de la izquierda latinoamericana, que es Petro, bueno, F-16, Comando Sur, y Venezuela es una tragedia humanitaria, ¿no? No parece que vaya a hacer muchas locuras a nivel geopolítico, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto, Claudio, ¿vos querés cerrar, por favor? Gracias. Estamos en tiempo y creo que hemos cubierto la agenda prevista para esta reunión. Así que resta nomás agradecerle de nuevo, muy especialmente al doctor Jaunarena, que nos haya acompañado en esta tarde y que haya precisado tan bien toda la problemática de seguridad y defensa, y a Fabián, que siempre está presente con nosotros también dando sus comentarios siempre puntillosos y acertados, que hasta a veces nos divierten un poco. Así que bueno, y gracias a vos también, Alejandro, por estar siempre ahí. Bueno, gracias, Claudio. Gracias, doctor. Una alegría compartir con hoy esta actividad. Y gracias a los participantes. Igualmente, y gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Placer, es un honor, Horacio, es un honor. Bueno, nos estamos viendo en la próxima reunión, que ya le avisaremos con tiempo, como siempre. Cierto, como decía vos recién, Alejandro, y gracias a todos los que nos acompañaron, todos los participantes. ¿Sí? Así es. Bueno, muy bien. Saludos a todos, buenas noches. Nos vemos, hasta la próxima.